Durante 13 años he estado revisando obsesivamente las imágenes satelitales de una casa inquietante en Google Maps, y créanme, no les diré dónde buscarla a menos que quieran que algo aterrador les devuelva la mirada. Todo comenzó de manera inocente, como suelen empezar estas cosas que terminan devorándote por dentro. Era el 2012, y yo era solo un adolescente aburrido, navegando sin rumbo por el mapa digital, saltando de un lugar a otro como si el mundo entero fuera mi patio de juegos. No sé qué me llevó a ese pueblo británico olvidado por Dios. Uno de esos lugares donde las casas se esparcen como semillas en un campo baldío, rodeadas de nada más que silencio y campos interminables. Pero allí estaba, ampliando la vista sobre una casa aislada, con un jardín trasero que lindaba con acres de tierra cultivable. Y entonces lo vi, una sombra larga, en forma de T, extendida sobre el césped como si alguien hubiera clavado un espantapájaros gigante en el suelo. Al principio pensé que era curioso, nada más. Saben, la mayoría de las imágenes satelitales se toman al mediodía, cuando el sol está en lo alto y las sombras son cortas y discretas. Rara vez ves gente caminando, y si lo haces, sus siluetas no se estiran como esa. No podía ser una persona con los brazos abiertos, ¿verdad? Demasiado alargada, demasiado inmóvil. Pero hey, era un chico con la atención dispersa. Me olvidé de eso en cuestión de días, enterrado bajo pilas de tareas escolares y videojuegos. Pasaron los años y la vida siguió su curso. Terminé la secundaria, entré a la universidad, hice amigos, perdí algunos. Fue en 2016 cuando el recuerdo resurgió, como una mala hierba que no muere. Estaba con mi amigo Oliver, bebiendo unas cervezas en su apartamento, charlando sobre esos misterios inexplicables de internet que te mantienen despierto por la noche. Creepypastas, videos virales extraños, teorías conspirativas. Oye, ¿recuerdas esa casa que encontré en Google Maps hace años? Le dije sacando mi teléfono. Él se rió pensando que era una broma, pero le mostré la ubicación. Y allí estaba, la misma casa, el mismo jardín. Pero ahora había dos sombras en forma de T. La original seguía tan larga como siempre, pero la nueva era la mitad de alta, como un eco diminuto. Oliver se inclinó hacia la pantalla, frunciendo el ceño. Sombras muy raras, admitió rascándose la barbilla. Y no es parte de la granja vecina, es solo una casa residencial. ¿Por qué demonios pondría el dueño espantapájaros en su jardín trasero? No supe qué responder. La cerveza nos había aflojado la lengua, y la conversación derivó hacia tonterías, pero esa imagen se quedó rondando en mi mente como un zumbido lejano. No era miedo, todavía no, solo curiosidad. Esa picazón que te hace querer rascarte hasta sangrar. La vida nos separó un poco después de eso. Oliver se mudó a otra ciudad por trabajo. Yo me quedé lidiando con exámenes y un empleo a medio tiempo. Nos manteníamos en contacto por mensajes, pero no volvimos a mencionar la casa hasta 2019. Fue él quien sacó el tema durante una llamada. Jamie, ¿recuerdas esa casa rarísima? Vamos a chequearla de nuevo por los viejos tiempos. Abrí Google Maps mientras hablábamos y mi estómago dio un vuelco. El jardín había cambiado otra vez. La segunda sombra ahora era tan alta como la primera, como si hubiera crecido. No era solo curioso, era inquietante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por la forma en que Oliver se quedó callado al otro lado de la línea, supe que él también lo sentía. El espantapájaros bebé ya es todo un adulto, bromeó, pero su risa sonaba forzada, como si intentara espantar el miedo. No respondí. En cambio, miré la pantalla durante 30 segundos, sintiendo que algo me observaba de vuelta. Oliver rompió el silencio. Mira, vivo a solo 52 minutos de allí. ¿Qué tal si vamos y lo vemos en persona? Levanté una ceja, aunque no podía verme. ¿Estás loco? No vamos a conducir hasta allá para espiar el jardín de un desconocido. Pero él insistió, con esa terquedad suya que siempre me arrastraba a aventuras estúpidas. Hemos hablado de esto por años, Jamie. No me digas que no te pica la curiosidad. Sabes que sí, al final cedí. No sé por qué. Tal vez porque una parte de mí necesitaba respuestas, o tal vez porque Oliver siempre había sido el valiente del dúo. Así que ahí estábamos, en su auto, recorriendo carreteras rurales que se volvían más estrechas y solitarias con cada kilómetro. El pueblo era aún más desolado de lo que imaginaba. Casas dispersas, hedges altos como murallas, y un silencio que te aplastaba como una manta pesada. Cuando llegamos a la casa, mi piel se erizó. Ya no era una imagen plana en una pantalla. Era real, tangible, con ladrillos rojos que parecían absorber la luz del atardecer. Los setos medían al menos 2,5 metros, impenetrables. ¿Y ahora qué? ¿Trajiste una escalera? Pregunté, intentando sonar casual, pero mi voz temblaba. Oliver sonrió y abrió el maletero. ¿Sacó un dron? Vamos a ver desde arriba como en Google Maps, pero en vivo. Me horrorizó la idea de invadir la privacidad de alguien, pero la alternativa, trepar la cerca, era peor. Asentí y él lo lanzó al aire. El zumbido de las hélices rompió el silencio, y miramos la transmisión en vivo en su tableta, mientras el dron volaba sobre el techo. Contuvimos la respiración cuando el jardín entró en vista. Y entonces el mundo se derrumbó. No eran espantapájaros, eran dos figuras humanas, atadas con cuerdas gruesas a cruces de madera clavadas en el suelo. Una era una mujer, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo parecía relleno de algo inorgánico, sus extremidades superiores envueltas en tela rasgada, con una palabra marcada en su pecho que me heló la sangre. La otra era un chico joven retorciéndose débilmente, con ojos suplicantes fijos en el dron. Su camiseta estaba rota, revelando otra palabra grabada en su piel. No gritamos, nos quedamos mudos, paralizados por el shock. Dios mío, murmuré sintiendo náuseas subir por mi garganta. Tenemos que llamar a alguien, Oliver. Ahora. Él asintió, pero en lugar de retroceder, bajó el dron para ver mejor. El chico levantó la vista, su expresión una mezcla de esperanza y terror. La mujer. Ella apenas se movía, como si estuviera más allá del dolor, convertida en algo que no era del todo humano. Entonces, un estruendo partió el aire, un disparo. La transmisión se cortó y vimos el dron caer en el jardín.
Miré hacia la casa y vi una silueta ancha en la ventana superior, abriendo las cortinas. Un cañón doble asomó. ¡Corre!, grité, empujando a Oliver hacia el auto. Nos metimos adentro justo cuando la ventana se abrió por completo. Oliver pisó el acelerador y el auto rugió alejándonos de allí. Esperé el siguiente disparo, imaginando el vidrio estallando, pero no vino. Solo silencio roto por nuestros sollozos. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Oliver minutos después, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. No pude responder. Solo lloré, mi mente reproduciendo esas imágenes una y otra vez. Paramos en una gasolinera 20 minutos después. Tenemos que llamar a la policía, dije temblando. Pero Oliver, con esa mirada obstinada, sacudió la cabeza. Primero volvamos. Si nos siguió, ya destruyó todo. Necesitamos evidencia. Discutimos acaloradamente. Yo quería dejarlo en manos de profesionales. Él insistía en que éramos los únicos que sabíamos la verdad. Al final fingió estar de acuerdo. Mientras yo entraba a pagar el combustible, él arrancó y me dejó atrás. Lo llamé una y otra vez, pero nada. Finalmente contacté a la policía y les conté todo. Las sombras, el dron, lo que vimos. Fueron al lugar, pero como Oliver temía, no encontraron nada. El jardín estaba vacío, sin cruces, sin víctimas, sin dron. El dueño, un tal señor Tomlinson, negó todo. Dijo que las sombras en las imágenes eran de estatuas que había quitado meses atrás. Mostré la imagen satelital, pero se rieron. Está desactualizada, dijeron. La policía verificó las cámaras de la gasolinera. Nos vieron a Oliver y a mí. Vimos cómo se iba solo. Tu amigo solo necesita espacio, sugirieron. Pero pasaron 48 horas, luego días, semanas, meses. Oliver desapareció. Investigaron, pero no encontraron evidencia contra Tomlinson. Luego vino la pandemia y el mundo se centró en otras cosas. Nadie me creyó, por más que repetí la historia. Investigué por mi cuenta, desaparecidos en la zona, un granjero viudo que se enamoró de una forastera en 2010, y ambos se evaporaron en 2011. Infiltré un grupo de Facebook local, fingiendo ser un nuevo residente. El chisme fluía, la gente odiaba a la forastera, la culpaban de todo. Compartí esto con la policía, pero me ignoraron. Empecé a sospechar que ellos también eran parte de esa comunidad cerrada, protegiendo secretos. Entonces llegaron las notas por mi buzón en 2020. Yo también observo. Nadie los encontrará jamás. No vuelvas. Serás el cuarto. Me convertí en un recluso, aterrorizado de salir. Imaginaba a Tomlinson acechando fuera de mi ventana, sus ojos fríos como los de esas figuras en el jardín. En 2023, cuando mi miedo empezaba a menguar, recordé esa palabra, cuarto. Volví a Google Maps, 3 sombras ahora. Sabía quién era la tercera, Oliver. Pero el terror me paraliza. ¿Y si voy y me convierto en la cuarta? Siento que algo me vigila, no solo un hombre, sino algo antiguo, arraigado en esa tierra, convirtiendo personas en sombras eternas. Cada noche, sueño con cruces que crecen solas, y despierto sudando, sabiendo que el horror no ha terminado. Durante los meses siguientes, el peso de lo sucedido me aplastaba. Vivía en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, pero incluso allí, el silencio de la noche me recordaba a ese pueblo. Instalé cámaras de seguridad, cerraduras dobles, pero nada calmaba la paranoia. Cada sombra en la pared parecía estirarse hacia mí, como esas en el jardín. Empecé a tener pesadillas. Veía a la mujer, su cuerpo transformado, sus ojos suplicantes pidiéndome ayuda. Y al chico, que en mis sueños crecía, sus extremidades convirtiéndose en paja, uniéndose a la tierra como si el suelo mismo lo reclamara. ¿Era solo mi mente jugándome trucos o había algo más? Algo sobrenatural acechando en esa casa. Algo que no se limitaba a la violencia humana. Intenté distraerme con trabajo, pero mi concentración se evaporaba. Amigos me llamaban, preocupados, pero ¿cómo explicarles sin sonar loco? Vi algo horrible en un jardín, decía, y ellos cambiaban de tema. Un viejo compañero de universidad, me sugirió terapia. Fui a unas sesiones, pero el terapeuta solo hablaba de trauma reprimido. Tal vez proyectas tus miedos en esta historia, dijo. Pero yo sabía que era real. Revisaba Google Maps diariamente, esperando que las sombras desaparecieran, pero allí estaban, inmóviles, testigos mudos. Un día recibí un paquete anónimo. Dentro, una foto impresa, el jardín de Tomlinson, tomada desde arriba, mostrando 3 figuras. En el reverso, garabateado, pronto 4. Mi corazón latió con fuerza. ¿Cómo supo mi dirección? ¿Me seguía? Llamé a la policía de nuevo, pero sin evidencia concreta, me despacharon. Empecé a investigar más profundo, leyendas locales sobre esa tierra. En foros oscuros encontré menciones a un antiguo culto en la zona. Granjeros que sacrificaban para fertilizar el suelo, pero no con animales, sino con forasteros que perturbaban la paz. ¿Era Tomlinson parte de eso? ¿O algo poseído por esa fuerza? Decidí confrontarlo. Armado con valor falso planeé un viaje. Pero la noche antes soñé con Oliver. Atado a la cruz, su cuerpo cambiando, paja brotando de su piel mientras me susurraba. No vengas, te convertirá. Desperté gritando. Cancelé todo. Ahora, en 2025, las sombras siguen allí, y siento que crecen hacia mí. Cada clic en el mapa es un paso más cerca del abismo. Y si la próxima actualización muestra 4, seré yo transformado en algo que vigila de vuelta. Pero no puedo parar. La curiosidad, esa maldita picazón, me obliga a mirar. Y cada vez, juro que una de las sombras se mueve ligeramente, como si me saludara. El horror no es solo lo que vi. Es lo que siento acechando, esperando convertirme en parte del jardín eterno. Si lees esto, no busques la casa. Porque una vez que miras, algo te mira de vuelta. Y nunca para. Durante 13 años, he estado revisando obsesivamente las imágenes satelitales de una casa inquietante en Google Maps. Y créanme, no les diré dónde buscarla a menos que quieran que algo aterrador les devuelva la mirada.
Todo comenzó de manera inocente, como suelen empezar estas cosas que te atrapan y no te sueltan. Era el año 2012, y yo no era más que un adolescente con demasiado tiempo libre. Uno de esos chicos que se pierden en internet durante horas, explorando rincones del mundo que nunca pisarán en la vida real. No recuerdo exactamente qué me llevó a ese pueblo británico tan remoto, un lugar donde las casas parecen salpicadas al azar en un paisaje de campos verdes y caminos serpenteantes, como si el tiempo se hubiera olvidado de pasar por allí. El pueblo era escasamente poblado, con un aire de quietud que, visto desde arriba, parecía casi pacífico. Pero entonces, mientras ampliaba la vista sobre una casa detached, una de esas residencias independientes con un jardín trasero que se extendía hasta los límites de una granja vecina, algo captó mi atención. Una sombra larga, en forma de T, se proyectaba sobre el césped, como si un espantapájaros oversized hubiera sido plantado allí para ahuyentar a los cuervos. Al principio me intrigó. ¿Saben cómo son las imágenes satelitales? La mayoría se capturan cuando el sol está en su punto más alto, minimizando las sombras para que todo sea claro y nítido. Rara vez ves figuras humanas, y si las hay, sus siluetas son cortas y borrosas. Esta sombra era diferente, estirada, inmóvil, demasiado perfecta para ser casual. No podía ser una persona con los brazos extendidos, ¿verdad? Sería demasiado extraño. Pero como adolescente que era, mi mente saltaba de un interés a otro como una mariposa. Lo olvidé pronto, sepultado bajo capas de tareas escolares, amigos y esas noches interminables jugando videojuegos hasta el amanecer. Los años pasaron como un borrón. Terminé la secundaria con notas decentes. Entré a la universidad estudiando algo práctico como informática. Hice nuevos amigos, rompí con mi primera novia seria. Y la vida parecía seguir un ritmo normal, predecible. Hasta que en 2016, durante una noche de cervezas y charlas profundas con mi mejor amigo Oliver, el recuerdo emergió de nuevo, como un fantasma que se niega a quedarse enterrado. Oliver y yo éramos inseparables desde la infancia. Él era el tipo extrovertido, siempre con ideas locas, y yo el que lo seguía a regañadientes. Esa noche estábamos en su apartamento desordenado, rodeados de botellas vacías, hablando de misterios de internet, el caso de Elisa Lam, las creepypastas que te hacen dudar de la realidad, esos videos virales que desaparecen sin explicación. Oye, Jamie, dije de repente, recordando de la nada, ¿te conté alguna vez sobre esa casa rara que encontré en Google Maps hace años? Él se rió pensando que era una de mis bromas tontas, pero saqué mi teléfono y busqué la ubicación. Allí estaba, intacta, la misma casa, el mismo jardín. Pero ahora había dos sombras en forma de T. La original seguía tan larga y ominosa como siempre, pero la nueva era más pequeña, quizás la mitad de alta, como si fuera una versión miniaturizada. Oliver se acercó a la pantalla, sus ojos entrecerrados. Vaya, sombras extrañas de verdad, admitió pasándose una mano por el cabello revuelto. Y mira, no es parte de la granja adyacente. Es solo una casa residencial normal. ¿Por qué carajos pondría el dueño espantapájaros en su propio jardín trasero? No tiene sentido para alejar pájaros de un césped tan pequeño. No supe qué decir. La cerveza nos había relajado, y la conversación viró hacia otros temas, pero esa imagen se quedó grabada en mi mente. No era miedo aún, solo una curiosidad molesta, como una astilla bajo la piel que no puedes sacar. Después de esa noche, la vida nos separó temporalmente. Oliver consiguió un trabajo en una ciudad cercana, algo en marketing digital que lo mantenía ocupado, y yo me hundí en mis estudios, lidiando con deadlines y noches en vela. Nos escribíamos de vez en cuando, compartiendo memes o planes para vernos, pero la casa no volvió a mencionarse hasta 2019. Fue durante una llamada de video, una de esas donde intentas ponerte al día pero terminas hablando de todo, y nada. Hey, Jamie, ¿recuerdas esa casa misteriosa con las sombras? ¿Por qué no la chequeamos ahora, por diversión? Sugirió él, con esa chispa en los ojos que siempre significaba problemas. Abrí Google Maps en mi laptop mientras charlábamos y sentí un nudo en el estómago al ver la actualización. El jardín había cambiado de nuevo. La segunda sombra ahora era igual de alta que la primera, como si hubiera crecido. No era solo intrigante, era perturbador. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal y noté que Oliver se quedó en silencio por un momento demasiado largo. El espantapájaros pequeñito ya creció. Bromeó finalmente, pero su risa sonaba hueca, forzada, como si intentara cubrir un miedo incipiente. No respondí de inmediato. En cambio, me quedé mirando la pantalla, sintiendo una presencia invisible, como si esos píxeles me devolvieran la mirada. Mira, vivo a solo 52 minutos de allí, dijo Oliver, rompiendo el tenso silencio. Podríamos ir, ver qué pasa en persona. Sería como resolver nuestro propio misterio. Levanté las cejas, incrédulo. ¿Estás hablando en serio? No vamos a manejar hasta un pueblo perdido para espiar el jardín de un extraño. Eso es invasivo, Oli. Pero él insistió, con esa persistencia suya que siempre me convencía. Vamos, hemos hablado de esto por años. Admítelo, te pica la curiosidad tanto como a mí. ¿Qué podría salir mal? Al final, cedí, como siempre. No sé si fue la nostalgia por nuestras aventuras pasadas o esa voz interna que susurraba que necesitaba cerrar ese capítulo. Pero allí estaba, en el asiento del pasajero de su viejo auto, recorriendo carreteras rurales que se volvían cada vez más estrechas y oscuras. El paisaje era hipnótico. Campos infinitos, setos altos que bloqueaban la vista, y un silencio opresivo que hacía que cada crujido del motor sonara como un trueno. Siento como si estuviéramos entrando en una película de terror, comenté, intentando aligerar el ambiente, pero mi voz salió tensa. Oliver se rió. Nah, solo somos dos idiotas resolviendo un rompecabezas. Relájate. Cuando llegamos a la casa, el sol empezaba a bajar, tiñendo todo de un naranja inquietante. La estructura era más imponente de lo que imaginaba. Ladrillos rojos desgastados, ventanas como ojos vacíos, y esos setos de más de 2 metros que la aislaban del mundo. Mi piel se erizó. Ya no era una imagen digital, era real, palpable, y algo en el aire se sentía
Mal. ¿Y cómo planeas ver por encima de eso? ¿Trajiste stilts? Pregunté medio en broma. Oliver sonrió con picardía y abrió el maletero. Sacó un dron pequeño de esos para aficionados. Vamos a volar sobre ello. Como Google Maps, pero mejor. La idea me revolvió el estómago, invadir la privacidad de alguien así, pero la alternativa de trepar era peor. Asentí a regañadientes y él lo lanzó al cielo. El zumbido de las hélices cortó el silencio como un cuchillo, y nos inclinamos sobre la tableta para ver la transmisión en vivo mientras el dron ascendía sobre el techo. Contuvimos el aliento cuando el jardín apareció en pantalla, y entonces todo se desmoronó. No eran espantapájaros, eran dos figuras humanas, atadas firmemente con cuerdas a grandes cruces de madera clavadas en la tierra. Una parecía una mujer, pero su forma era distorsionada, como si su cuerpo hubiera sido alterado, relleno con algo no natural, con una palabra marcada en su torso que me hizo sentir náuseas. La otra era un chico adolescente, moviéndose débilmente, sus ojos fijos en el dron con una mezcla de terror y súplica desesperada. Su ropa estaba rasgada, revelando otra marca similar. No gritamos. El shock nos dejó mudos, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Dios santo. Murmuré finalmente, mi voz un hilo tembloroso mientras mis rodillas flaqueaban. Oliver, tenemos que llamar a la policía. Esto no es una broma. Él asintió, pálido como un fantasma, pero en lugar de retroceder, bajó el dron un poco más para captar detalles. El chico levantó la cabeza, su expresión rompiéndome el corazón. La mujer apenas se inmutaba, como si estuviera atrapada en un limbo entre la vida y algo peor. Algo que la tierra reclamaba. De repente, un estruendo ensordecedor rasgó el aire. Un disparo. La pantalla se volvió negra y vimos el dron precipitarse al suelo en el jardín. Miré hacia la casa y capté una silueta robusta en la ventana superior, apartando las cortinas. Un cañón doble emergió, apuntando directamente hacia nosotros. ¡Muévete!, grité, empujando a Oliver hacia el auto. Nos lanzamos adentro y él pisó el acelerador con fuerza. El motor rugió, llevándonos lejos, pero en mi mente esperaba el siguiente tiro, imaginando el vidrio estallando. La sangre no vino, solo el silencio nos persiguió, roto por nuestros jadeos aterrorizados. ¿Qué coño fue eso?, explotó Oliver minutos después, lágrimas mezcladas con sudor en su rostro. No pude responder, solo sollocé. Las imágenes grabadas a fuego en mi cerebro. Detuvimos en una gasolinera remota 20 minutos más tarde. Llamemos a la policía ahora, insistí, mis manos temblando al marcar. Pero Oliver, con ojos enloquecidos, negó. Esperemos. Si volvemos podemos grabar evidencia antes de que lo limpie todo. Piensa, Jamie, ese tipo no nos siguió porque está borrando huellas. Discutimos ferozmente bajo la luz fluorescente de la estación. Yo quería profesionales. Él, acción inmediata. Al final fingió ceder. Está bien, tú paga el combustible, yo espero. Entré a la tienda, pero cuando salí el auto se iba sin mí. Lo llamé docenas de veces. Nada. Finalmente alerté a la policía contándoles todo con voz quebrada. Respondieron rápido, registraron la propiedad. Pero, como Oliver predijo, nada. Jardín vacío, sin cruces, sin dron, sin señales de nada siniestro. El dueño, señor Tomlinson, un hombre ancho con ojos fríos, negó todo. Esas sombras son de estatuas viejas que quité hace meses, dijo con una risa que me heló. Mostré la imagen satelital. Desactualizada, respondieron los oficiales. Verificaron las cámaras de la gasolinera. Nos vieron discutir, a Oliver yéndose solo. Probablemente solo un enfado entre amigos, sugirieron. Pero pasaron horas, días, semanas. Oliver vanished. La investigación se estancó. No evidencia contra Tomlinson. Luego, la pandemia golpeó y mis gritos se perdieron en el caos global. Nadie creyó mi historia por más que la repetí en foros, a amigos, a extraños. Investigué solo, desaparecidos locales, como un granjero viudo que en 2010 empezó una relación con una forastera odiada por el pueblo, y ambos desaparecieron en 2011. Me infiltré en un grupo de Facebook local, fingiendo comprar una propiedad allí. El gossip era oro. Esa mujer no pertenecía aquí, decían. Arruinó todo. Compartí con la policía pero me bloquearon. Sospeché corrupción. Eran parte de esa comunidad cerrada, encubriendo. En 2020, notas anónimas llegaron a mi buzón. Yo también te observo. Nadie los hallará nunca. No regreses, serás el cuarto. Me volví agorafóbico, barricado en casa, revisando ventanas obsesivamente, imaginando a Tomlinson acechando en las sombras. Sueños me atormentaban, cruces creciendo solas, figuras transformándose en paja viva, susurrando mi nombre. En 2023, cuando mi miedo cedía un poco, esa palabra cuarto me golpeó. Volví a Google Maps, 3 sombras ahora. Sabía la tercera era Oliver, convertido en parte de ese horror. El terror me inmoviliza. ¿Y si soy el próximo? Los meses pospandemia fueron un infierno lento. Mi apartamento se convirtió en prisión, con cámaras y alarmas que no calmaban la paranoia. Cada ruido nocturno era él. Cada sombra, una extensión de ese jardín. Pesadillas evolucionaron. Veía a la mujer, su forma mutando, ojos implorando mientras la tierra la absorbía. El chico crecía, paja brotando como venas, uniéndose al suelo en un ritual antiguo. ¿Imaginación? ¿O algo sobrenatural? Una fuerza arraigada en esa tierra, alimentándose de intrusos. Intenté normalidad. Trabajo remoto, llamadas con amigos preocupados. ¿Estás bien, Jamie?, preguntaban. Vi algo que no puedo explicar, respondía, y cambiaban tema. Terapia ayudó poco. Trauma proyectado, decían. Pero yo sabía. Revisaba el mapa diario, sombras inmutables como guardianes. Un paquete anónimo llegó. Foto del jardín con 3 figuras, reverso, 4 pronto. Corazón acelerado, llamé policía. Sin prueba, dijeron. Investigué leyendas, cultos antiguos en esa región. Sacrificios para fertilizar tierra con forasteros, preservando pureza. ¿Tomlinson guardián? ¿O poseído?
Planeé confrontación, pero un sueño con Oliver, atado, mutando, advirtiendo, te reclamará, me detuvo. Ahora, 2025, sombras persisten, sintiendo crecen hacia mí. Cada mirada al mapa, juro una se mueve, saludándome. El horror es esa presencia acechando, esperando integrarme al jardín eterno. No busquen, una vez visto, os ve. Y no para, aún así, no resisto. La curiosidad me arrastra clic tras clic al abismo. Anoche juré oír un susurro. Ven. ¿Cuánto hasta la cuarta sombra? ¿Cuánto hasta yo?